Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El Evangelio de San Lucas, en su capítulo 24, del verso 13 al 35, nos habla sobre este episodio, este pasaje, donde dos discípulos que iban camino a Emaús se encuentran con nuestro Señor Jesucristo. No lo reconocen, sino hasta que partió el pan, hasta que compartieron con él la cena. Entendieron quién era él cuando estaba celebrando prácticamente la Eucaristía. Este es un texto muy interesante porque tiene un mensaje netamente eucarístico, sacramental. Van de viaje dos hombres entristecidos, preocupados, interrogados, discutiendo lo que había pasado. Se ha muerto el Señor, pero ¿cómo así? 3 años con nosotros, qué tristeza. En esto quedó nuestra experiencia con Él. ¿Qué vida es esta? Esto no puede ser. Qué desilusión. Nosotros que albergamos tantas esperanzas y que nos habla de la resurrección y resulta que no. Muerto. Y entonces, pues aparece nuestro Señor y ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta aflicción en su corazón? ¿Qué sucede? ¿Qué es que no sabes tú los últimos acontecimientos? ¿Eres el único aquí que no sabes qué es lo que pasó? Sí, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues yo me imagino ese diálogo así, ¿no? Jesucristo siempre haciéndose el que no conoce, el que no sabe de nuestras vidas. Como que el que no se interesa por nosotros. Y Él sabe muy bien lo que pasa en la vida del ser humano. Él sabe muy bien todo el acontecer de la persona humana. Y precisamente por eso se acerca y se presenta de esa manera. Cuando hay aflicción, cuando hay tristeza, cuando hay desasosiego, cuando hay muchos interrogantes, cuando no encontramos respuestas a nuestras preguntas, cuando no sabemos qué decir o qué pensar o qué camino tomar, qué vida alterna podemos, por la cual podemos irnos, se aparece en su camino. Y resulta que va caminando con nosotros y va haciendo historia. Y hay un momento en que nos cansamos, ¿no? Llegamos a nuestro lugar de destino, a nuestras casas, nuestras universidades, nuestros trabajos, donde nosotros nos desenvolvemos y ¿qué pasa? Quédate con nosotros, Señor. Esto está interesante. ¿Por qué no compartes con nosotros la cena? Y el Señor entra a nuestra vida y comparte con nosotros. Pero aquí hay una clara referencia a que empezamos a descubrir quién es verdaderamente nuestro Señor cuando nos acercamos a la Eucaristía. Desafortunadamente hoy en día, con esta situación de este COVID-19, pues no podemos celebrar. No, celebrar sí, nosotros los sacerdotes sí, pero con el pueblo no, y el pueblo de Dios no puede consumir la Eucaristía. Una experiencia triste, me tocó celebrar un funeral, ¿no? Fueron pues escasamente los familiares, no más de 10 personas en el templo, de cuerpo presente, y no pude darle la comunión a los dolientes. Y eran 10, y no pude hacerlo, porque esa fue la orden que me dieron, no de la comunión. ¿Y por qué? Porque usted tiene las manos y puede contagiar, bueno, todo lo que ustedes se imaginan para no dar la comunión. Es muy triste. Nosotros reconocemos a Cristo Jesús es en el pan. Por eso cuando nosotros tenemos pecado, que somos creyentes en Cristo Jesús, que creemos en los sacramentos, que creemos en su gracia santificante, cuando nosotros sabemos que no podemos acercarnos al altar porque no nos hemos confesado, porque tenemos pecado, no sé, un pecado mortal, un pecado venial, la cosa es que tenemos pecado y no nos hemos confesado. Si nosotros somos creyentes, nosotros sabemos que no podemos acercarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que en ese cuerpo está Cristo Jesús. Reconocemos a Cristo Jesús en ese pan. Y los discípulos reconocieron, los dos discípulos de Emaús reconocieron a Cristo Jesús al partir el pan. Ahí fue cuando empezaron a darse cuenta. No ardía nuestro corazón cuando estábamos hablando con Él. No nos sentíamos así cuando estábamos caminando con Él. Esa es la vida del ser humano.
Cristo siempre está en la historia de cada uno de nosotros, pero de mejor forma, cuando lo consumimos. Y entonces entendemos esas palabras, que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, porque mi carne es verdadera bebida y mi sangre es verdadera bebida. Es un texto pascual, ¿no? Un texto maravilloso y que desafortunadamente hoy muchos hermanos católicos no pueden recibir este alimento, no pueden recibir a Cristo Jesús y lo han reconocido al partir el pan, es decir, han reconocido la Eucaristía. Ahí está Cristo Jesús. Vamos a pedirle a nuestro Señor que esta situación pase lo más pronto posible, porque en realidad sí es bastante lamentable y triste para nuestra fe no podernos acercar al altar como es debido. Bueno, nosotros los sacerdotes, sí, pero el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Estamos de Pascua, viviendo una situación donde el Señor nos da posibilidades de vida. Miremos este tiempo pues, con la perspectiva de Cristo Jesús. Una perspectiva de valentía, una perspectiva de mesura, una perspectiva de oración, una perspectiva, ¿no? de cambio, ¿no? Y que analizar todos estos acontecimientos de los tiempos, estos signos de los tiempos, pues mirar a ver para dónde es que nos conduce. Jamás pierda la esperanza, jamás se sienta derrotado. Jesucristo va con nosotros por el camino, va con nosotros. Y Él desea que lo consumamos. Digámosle a Dios que esto pase pronto para poderlo hacer. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.